Es por eso que en esta mañana deseo, a través de este sermón, animarles a que vivamos dignamente nuestra vida en unidad, esforzándonos a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a edificarnos mutuamente en amor para crecer como un cuerpo. En este sermón vamos a hablar de 3 puntos importantes. El primero de ellos es que debemos de vivir dignamente nuestra vocación de unidad. En segundo lugar, vamos a aprender por qué la unidad, por qué debemos de esforzarnos por mantener esa unidad que Dios ya obró. Y en tercer lugar, por qué es importante para nosotros mantener la unidad. Le pido que me acompañe, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Abra sus Biblias en Efesios capítulo 4. Vamos a leer en este momento el versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Vemos que Pablo una vez más recuerda su condición. Recuerde que ya lo había hecho antes. Él se ve a sí mismo como preso naturalmente porque estaba en prisión, en arresto domiciliar en Roma, pero también él mismo se ve como un preso de Cristo, aprisionado o alcanzado por la gracia de Dios, de tal manera que él se ve en Cristo y no se ve fuera de Cristo. Y comienza en esta segunda sección de la carta con un ruego. Este ruego es una petición, una invitación, es un llamado, un ánimo para que la iglesia ande de una forma digna. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra digna, debemos de entender como alguien que es merecedor de lo que ha recibido. Dios en Cristo nos otorgó por medio de la gracia de Él, como lo aprendimos, el privilegio y la bendición de cosas que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. De hecho, Pablo le llama a esas bendiciones las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo. Y parte de esas riquezas de su gracia implican también que no solamente tenemos una nueva vida en Cristo, sino que ahora tenemos paz para con Dios, y de dos pueblos que estaban enemistados, los judíos y los gentiles, Dios hizo un nuevo pueblo y un nuevo hombre, del cual ahora todos nosotros somos parte, y esa es parte de la gracia de Dios que hemos recibido. Recuerde que esa gracia se manifiesta para con nosotros con el poder de Dios. Y esa gracia viene a ser para nosotros asimismo el poder que Dios obra en nuestra vida para hacer su voluntad, para obedecerle y para adorar a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí, quiero ejemplificarlo con una situación específica. El andar dignamente. Es como cuando a un estudiante se le otorga una beca. El que ese joven pueda ser considerado digno de tener esa beca requerirá que él actúe con congruencia a lo que él ha recibido. Dígame usted, ¿qué esperaría de un joven que ha recibido una beca para poder considerarlo digno de mantener esa beca? Pues obviamente por lo menos que lleve una buena nota, ¿o no? De igual manera que tenga una conducta ejemplar en la institución educativa donde esté estudiando. Es decir, que tenga actitudes congruentes al agradecimiento y al disfrute de esa gracia que se le ha dado a través de tener una beca de estudio. De igual manera, nosotros ahora en Cristo debemos de tener un comportamiento
Debemos de vivir de cierta manera, dignamente, una manera congruente a esa gracia que hemos recibido. Quiero aclarar, no es que por nuestro comportamiento seamos dignos de recibir, porque entonces dejaría de ser gracia, sería un premio, sino más bien es al revés, porque hemos recibido algo que no merecíamos. Debemos de actuar dignamente, debemos de ser congruentes en agradecimiento a eso que hemos recibido. Y ese es el ánimo que Pablo está haciendo, a que vivamos dignamente nuestra vocación. Ahora, cuando hablamos de vocación podemos pensar en hacer algo, una profesión, pero realmente la palabra vocación aquí es un llamamiento autorizado para participar o para ser parte de algo. Fuimos llamados a participar del reino de Dios. Fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, y esa viene a ser nuestra vocación. Por lo tanto, el ánimo es a que andemos dignamente a esa vocación, a la unidad que implica el ser parte del cuerpo de Cristo. Porque si Pablo está diciendo, nos está exhortando, nos está animando a que vivamos dignamente nuestra vocación, significa que usted y yo podemos vivir esa vocación de una manera indigna. Y el vivir indignamente es cuando nosotros no procuramos la unidad en el cuerpo del cual ya somos parte. Cuando somos indiferentes entre nosotros, cuando hay rencillas, cuando hay rencor entre nosotros, cuando hay menosprecio entre nosotros, cuando no tomamos con importancia a otros miembros del cuerpo de Cristo. Y no podemos negar que hoy, ante la situación del COVID, esto es un reto, porque es más fácil ahora desentenderme y alejarme de mis hermanos, bajo el pretexto de que tenemos que guardar distanciamiento, que no podemos reunirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no es imposible mantener la unidad, aún en el contexto en el que estamos viviendo. Podemos utilizar la tecnología, podemos tener comunión, podemos tener ese ánimo de estar pendientes unos de otros. Y esa es la exhortación, el vivir dignamente nuestra vocación, es decir, ese llamado que Dios nos ha hecho a participar del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué implica? Es cuando día a día reconocemos que fuimos acercados y reconciliados con Dios por la sangre de Cristo, y que ahora somos parte de su cuerpo, es decir, la iglesia. Es ser conscientes día a día que somos edificados para ser un templo santo en el Señor. Y esta conciencia, el vivir dignamente nuestra vocación, nos hace que nos esforcemos por mantener la unidad con mis hermanos, una unidad que ha sido obrada por Dios en Cristo. Dios no nos está pidiendo que nosotros nos unamos, es que ya estamos unidos en Cristo. Y el ánimo que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso es que se esfuerce por mantener esa unidad que Dios ya obró en Cristo Jesús. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué unidad es la que debemos de tener? ¿Acaso esto implica que debemos de ser todos iguales? ¿Implica que no puede haber diferencia entre nosotros? ¿Implica que todos nosotros debemos de pensar exactamente igual? Y en realidad no es esa unidad. Por el contrario, debido a que somos diferentes, que somos personas individuales, la exhortación es a mantener una unidad aparte o adicionalmente, o considerando esas diferencias. Podemos mantener una unidad, no importando la diversidad que hay entre nosotros,
No estamos hablando de que debe de gustarnos las mismas cosas, los mismos entretenimientos, la misma música, las mismas películas, la misma lectura. No es esa clase de unidad. Es más bien una unidad que es mucho más profundo que eso. Es una unidad de carácter espiritual. Y por eso Pablo sigue diciendo a continuación en el versículo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es la primera palabra que él usa? Esforzándoos. ¿Para qué? Para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego ese argumento él lo desglosa y lo explica a qué se refiere. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El vivir dignamente conforme a nuestra vocación implica esforzarnos. El esfuerzo no es para lograr la unidad. El esfuerzo es mantener la unidad que Dios ya logró a través de Cristo. El esfuerzo por no permitir que cosas nos dividan, nos separen. Porque tenemos que entender que nuestra unidad va más allá de, que me cae bien toda la iglesia y por eso yo quiero estar con la iglesia. O aquí me entienden porque piensan igual que yo. La unidad nuestra trasciende eso. ¿En qué consiste nuestra unidad? En que tenemos un solo espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ha hecho parte ahora del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto tenemos una sola esperanza, y esa esperanza es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos un solo Señor que ha venido a ser ahora la cabeza de su cuerpo. La iglesia no es un monstruo de 10 cabezas. Hay una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo Jesús. Por lo tanto, todos nosotros estamos bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo. Todos nosotros estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y en ese sentido debería de haber unidad. Unidad en la fe, en lo que creemos. No en una fe humana, sino en la fe, en el don que Dios nos ha dado para creer en Cristo. Esa fe que nos hace ver a Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe. Un solo bautismo, lo que implica que todos nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección. Por eso estamos dispuestos día a día a morir a nosotros mismos, para que Cristo se manifieste en nuestra vida. Y por lo tanto hemos recibido un solo espíritu, como la misma Biblia lo describe, un espíritu de adopción. Todos hemos venido a ser ahora parte de la familia de Dios. Y tenemos un solo Dios y Padre. Y esta unidad, que es más profunda que gustos, que formas de pensar, requiere también ciertas cualidades para nosotros, o de parte de nosotros. Si se dan cuenta, habla de humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia en amor. Porque sinceramente, si somos arrogantes, por ejemplo, vamos a querer que nuestros pensamientos sean validados por los demás. Y que si otro no está de acuerdo conmigo, eso va a generar división. O porque la persona no me trata como yo quisiera ser tratado y quizás yo quiero ser tratado de una forma que no es adecuada. La Biblia nos dice que no debemos de tener un concepto mayor de nosotros mismos,
Ninguno de nosotros es más que el otro en el cuerpo de Cristo. Todos somos complementarios y nos necesitamos mutuamente. Reconocer eso requiere humildad, requiere mansedumbre, el no ser peleoneros, el perdonarnos mutuamente, el mostrar el amor entre nosotros, el preocuparnos mutuamente. Pero esa unidad, Dios no solamente la logró en Cristo a través de hacer la paz o reconciliarnos con Él y hacer de estos dos pueblos, de los judíos y los gentiles, un nuevo cuerpo, sino que también Dios obró más allá para procurar esa unidad. Y vamos al versículo 7. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es que Cristo dio dones que contribuyen a la unidad del cuerpo. Esa unidad de carácter espiritual que tiene como propósito el que seamos edificados hasta convertirnos en un templo santo para Dios. Esa gracia que Dios dio a la iglesia como cuerpo, esos dones en realidad no son dones espirituales. En este texto no está hablando de dones espirituales, está hablando de dones que Cristo dio a la iglesia para procurar la unidad, para que fueran de edificación para la unidad. Y esos dones son personas que Dios dio a la iglesia. Y su propósito es ser un instrumento para unidad y unificación a través de la edificación que puede Dios obrar a través de ellos. Esta gracia implica que ellos son instrumentos para capacitar a cada creyente para que pueda ejercer ese don, ese ministerio que ha recibido de parte de Dios. Y recuerda, Pablo habló de esto en los capítulos anteriores, que él había recibido un ministerio, el ministerio de proclamar el evangelio, y que ahora la iglesia es el instrumento que Dios utiliza para dar a conocer el evangelio a toda autoridad y potestad. Recuerda que hablamos acerca de esa porción del texto. Y entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Aquí Pablo está explicando este texto. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a la profundidad de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pablo está utilizando o citando, si usted se fija cuando dice cuando ascendió a lo alto, y termina la citación cuando dice y dio dones a los hombres. Está citando el Salmo 68, versículo 18 específicamente. Y es que Dios había anunciado esto que se cumplió en Cristo, que cuando Jesús se encarnó y Él venció, Él ascendió al cielo, Él dio dones, dio regalos a su cuerpo, a la iglesia, y esos dones son hombres. Y es que si usted lee el contexto de Salmo 68 se va a dar cuenta que habla del contexto de cuando por ejemplo, un rey conquista un pueblo. ¿Usted recuerda qué pasaba antes cuando un rey conquistaba un pueblo? Todo lo que había en ese pueblo venía a ser un motín, ¿se recuerda? Y el rey podía disponer de ese botín. Y es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este texto. Que Jesús venció. Él es ahora rey y por lo tanto Él puede disponer de eso que Él le pertenece. Ese botín que Él ganó en la cruz. Y nosotros somos parte de eso. Se recuerda que Él nos compró con precio de sangre.
Él venció a sus enemigos, venció a la muerte, venció el pecado, venció al Satanás. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora le pertenecemos a Cristo. Y por lo tanto Él puede disponer de lo que es de Él. Y Él dispuso dar a algunos de esos hombres como dones a la iglesia, como instrumentos para edificación. Y por cierto, Pablo era uno de esos dones. Y es por eso que él antes ya dejó claro que él sabe que su ministerio es una gracia que Dios le ha dado, porque él no es merecedor de ella. Estos dones no es que sean más especiales que los demás. Simplemente Dios escogió a estas personas en un momento específico para una situación en específica. Es un tema de funciones, no es un tema de importancia, no es un tema de jerarquía. Por favor, no lo vea como jerarquía, porque el verlo así genera problemas, y ya le voy a mencionar específicamente cuáles. Y lo que está explicando Pablo, está resaltando, es que Cristo ha dado dones a la iglesia. Y esos dones van a tener principalmente el propósito de edificar, de ser instrumentos de edificación para la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11. Y Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si se da cuenta, dice a algunos, porque no tendría sentido que todos tuviéramos este llamado, porque hay otros dones que son necesarios para la edificación de la iglesia. Pero estos dones tienen un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 12, a fin de, ¿qué dice? ¿De qué? Capacitar. Es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios los escoge, los da a la iglesia como un regalo a la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Que sean adorados, que sean venerados, que sean servidos. Y lo menciono porque lastimosamente se ha visto estos dones como una jerarquía. Y algunos se autonombran apóstoles, por ejemplo, porque ellos se consideran que están en el rango más alto de la jerarquía de la iglesia. ¡Qué equivocado! La Biblia nos enseña nada que ver ese pensamiento. Fíjense cuál es el propósito de estos: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué capacitar a los santos? ¿Cuál es el propósito de capacitar a los santos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el fin último es que el cuerpo de Cristo sea edificado, no que el apóstol o el pastor sea alabado. ¿Quién es importante ahí? ¿El cuerpo o los dones? ¿O los dones son un instrumento para beneficiar al cuerpo? Claro, lo más importante es el cuerpo, la iglesia. Estos dones que Dios dio por gracia a la iglesia no pueden estar por encima de la iglesia. Al contrario, son dones que Dios dio para la edificación, no para la destrucción de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Hay una meta que cumplir. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted recuerda, Pablo ya habló de los apóstoles y profetas, y lo hizo en el mismo contexto de la edificación, cuando él mencionó que fuimos hechos ahora en Cristo, edificados hasta convertirnos en un templo santo para Dios. ¿Se recuerda? En el capítulo 2. Y en ese contexto dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la piedra angular. Lo que significa que los apóstoles y profetas fueron funciones
personas, dones que Dios dio en un momento específico, para un tiempo en específico. El fundamento ya está puesto. Y si el fundamento ya está puesto, entonces hoy en día no pueden haber apóstoles y profetas, porque significaría entonces que se sigue poniendo el fundamento para que la iglesia sea edificada después. Recuerde que es un ejemplo de algo natural, la construcción. ¿Usted qué hace primero? ¿Levanta las paredes y luego pone el fundamento? ¿O pone el fundamento y cuando ya está listo el fundamento empieza a levantar las paredes? El fundamento ya fue puesto. Dios utilizó apóstoles y profetas, como lo aprendimos en su momento. A través de su palabra fueron instrumentos que Dios utilizó para traer su palabra, siendo Jesús la piedra angular. Ahora, ¿qué corresponde? Seguir edificando la iglesia sobre ese fundamento. Y es por eso que actualmente ya no hay apóstoles ni profetas. De hecho, la Biblia nos dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. No tenemos que andar buscando profetas. Lo que sí sigue habiendo son los dones, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y cuál es su función? Equipar a los santos en el conocimiento de la palabra para que ellos obren el ministerio. Quiero que leamos de nuevo el versículo 12, a fin de capacitar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuál es mi función como pastor? Capacitarle a usted. Mi mente, mi trabajo, mi esfuerzo tiene que estar en capacitarle, porque usted es el llamado a hacer la obra del ministerio. Yo soy parte de eso, pero mi función es bien específica. Mi función es capacitarles a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Qué mal es cuando las ovejas exigen que el pastor ande metido en todo. Hay una persona enferma, llamemos al pastor. ¿Y acaso usted no es un creyente? ¿Usted no puede orar por su hermano? ¿Usted no puede proclamar el evangelio? Y qué mal cuando el pastor no se preocupa por capacitar a los santos, porque ese es el orden que Dios estableció para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Por qué cree usted que hay tanto énfasis en que usted aprenda? Por esto, la responsabilidad principal de los evangelistas, pastores y maestros es capacitarle para que usted pueda hacer la obra del ministerio. ¿Sabe qué le va a decir una iglesia centrada en el hombre? Que las enseñanzas en el púlpito, que los estudios bíblicos, que los discipulados son para hacerlo sentir bien a usted. ¿O usted va a pensar que es para darles consejos y guía de cómo disfrutar más la vida? ¿O que tiene que apoyarlo en las decisiones que usted tome, aun cuando eso va en contra de la voluntad de Dios? ¿O ayudarles a aliviar ese pesar moral que muchas veces hay en el cristiano por la vida que lleva? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es el fin de esos dones? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué cree usted que tenemos discipulado? ¿Por qué cree usted que tenemos estudios bíblicos? ¿Por qué cree que semana a semana lo invito a conferencias, a actividades? Porque es mi función proveerle las herramientas y capacitarle para que usted haga la obra del ministerio, para que usted esté capacitado de proclamar a otros, para que usted esté capacitado de entender la Biblia y vivir conforme a la Biblia, para que usted esté capacitado a tomar decisiones no conforme a sus deseos, no conforme a sus ideas, no conforme a lo que queremos nosotros individualmente, sino conforme a la voluntad de Dios. Con este texto podemos contestar varias preguntas. ¿Quién debe de hacer la obra del ministerio según este texto? Todos nosotros.
¿Quién es responsable de hacer discípulos? ¿Quién es responsable de que hayan más discípulos en esta congregación? ¿Quién es responsable de capacitar? Yo. Y de formar a otros para que también ellos puedan ayudarme a capacitar a otros. Pero entendamos, el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestra vida lejos de la iglesia. No es posible. Y de hecho lo dice el texto un poco más adelante. No me voy a detener porque vamos a entrar en eso. Quiero hacerle una pregunta más. ¿Cuál es tu actitud cuando nosotros como iglesia te ofrecemos a ti que te discipules? O el poder recibir consejería para ayudarte. O una invitación a servir a otros. O el recordatorio de que debemos de cumplir nuestra misión evangelizando. Porque la obra del ministerio se hace en el contexto de la unidad. La unidad que tenemos en el propósito. La unidad que tenemos en el mismo Señor. La unidad que tenemos en hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Es decir, hacer discípulos. Y si no, recordemos las palabras de Jesús en Juan 17:21. Jesús orando le dice al Padre, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así de trascendental es la unidad para Jesús, para Dios. Y es que sabe que en realidad la unidad solo puede ser una obra de Jesús, una obra de Dios. El que nosotros perseveremos en mantener la unidad solo es una manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Y es parte de vivir dignamente esa vocación a la que hemos sido llamados. Y cuando los dones funcionan correctamente y cuando la iglesia funciona cada uno correctamente, en base a la medida de ese don, de esa gracia que ha recibido, porque no solo los pastores, no solo los evangelistas, no solo los maestros tienen un ministerio que cumplir, sino todos nosotros, y es parte de la gracia de Dios. Cuando somos conscientes de eso y funcionamos correctamente, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que eso va a generar más unidad en nuestra fe y en el conocimiento pleno, íntimo y personal de Cristo. No un conocimiento arrogante que nos lleva a menospreciar a otros. No un conocimiento que me lleva a burlarme de aquel que no conoce la verdad. No un conocimiento de Cristo que me llevará a separarme de Él, sino a unirme, a estar unido a Él. Y entonces experimentar la plenitud de Él, estar llenos de Cristo. Mi amada familia, yo ruego a Dios que comprendamos que la plenitud de Cristo en nuestra vida depende en parte de la unidad que tengamos como iglesia. Entendámoslo. No puede haber un cristiano pleno alejado de la iglesia. Muchos no quieren pagar el precio de lo que esto implica, porque la madurez duele. Cuando uno está creciendo, yo recuerdo que cuando estaba creciendo hace bastantes años, llegó un momento en que me dolía mi rodilla. Yo jugaba básquetbol, tuve que dejar de jugar porque estaba creciendo y me dolían demasiado las articulaciones. Pero muchas veces no estamos dispuestos a crecer, a madurar. Y lo que eso implica. Por eso Pablo está animándonos a que veamos la verdad, no nos engañemos a nosotros mismos. Claro, usted puede decir, no, yo no necesito a la iglesia para ser feliz. Dele. Pero Dios en su gracia nos está recordando esta verdad. No queremos pagar el precio de, miren, ¿qué es más fácil? Tener comunión entre nosotros
o solo venir, sentarnos y despedirnos y nos vemos. Yo no le voy a negar, a veces yo he dicho, ¿para qué le pregunté? Porque pregunto, ¿cómo estás? Híjole, y a veces eso implica que me cuenta su vida, tengo que orar por él, involucrarme de alguna manera. Lo más fácil sería decir, no, mejor los saludo a todos, nos vemos, ¿verdad, hermanos? Ahí nos vemos el otro domingo. Pero eso no es vivir dignamente la vocación a la que hemos sido llamados. Y esto llega hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un proceso continuo, constante, hasta que Cristo venga por segunda vez. Esto no va a parar hasta el último día de tu vida. O hasta que Cristo venga por segunda vez, lo que pase primero. Ahora la pregunta es, ¿para qué procurar la unidad? Vamos a leer la última porción de este texto, del versículo 14 al versículo 16. Para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nota la trascendencia de estar unidos al cuerpo en relación a nuestro crecimiento espiritual. Interesante que nos hace una comparación con los niños, que no seamos como niños. ¿Pero en qué sentido? Después habla de el ser engañados, que por las astucias y la artimaña seamos engañados, llevados por vientos de doctrina, por modas. Porque no podemos negar que un niño es fácil de engañar, ¿o no? Yo he visto reportajes que hacen experimentos sociales, que de repente van personas y lo graban solo para ver la vulnerabilidad o exponer la vulnerabilidad de los niños. De personas que van con un perrito, por ejemplo, y hay personas escondidas grabando. Y los papás están en una banca en el teléfono, ¿verdad? Y el niño jugando en los columpios. Y se le acerca un extraño, empieza a hablar con él, le enseña al perrito y sabe que se lo terminan llevando. Obviamente no se lo roba porque la intención es solo evidenciar lo vulnerable de los niños. Y después entrevistan al papá. Interesante que los papás le dicen, pero es que yo le repetí tantas veces que nunca se vaya con un extraño, no importa qué le diga o qué le ofrezca. Pero es que los niños son vulnerables porque son fácilmente engañables. Y hoy en día hay muchos cristianos que son así. Ven algo en Facebook y, mira lo que dice Facebook, que la Biblia no es verdad. Y entonces, mira, ya te diste cuenta que había unos hombres antes de Adán, una generación preadámica. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no estamos unidos al cuerpo. Porque no estamos expuestos a la verdad en amor. Y esto también nos debe llevar a reflexionar, a que si no queremos, no sé si esta frase, yo la he escuchado un par de veces aquí, no sé si es ofensiva, ser baboseados. ¿No es ofensivo? Perdón si es ofensivo, no. Lo voy a decir en el otro servicio también entonces. Si no queremos ser baboseados, ¿verdad que feo se siente cuando uno se da cuenta que lo han engañado? En los talleres pasa, o cuando uno está de viaje, ¿verdad? De repente le venden un sándwich en tanto y uno se da cuenta que valía menos, ¿verdad? Si no queremos ser engañados, necesitamos hablarnos mutuamente la verdad en amor. Necesitamos que otros también nos hablen y nosotros hablarle a otros la verdad en amor. Y es por eso importante que está usted escuchando.
Porque la verdad en amor es la que nos ayuda a crecer y madurar espiritualmente. A mí me da tristeza cómo los cristianos hoy en día son tolerantes a las mentiras. Veía yo en un comentario de una predicación de un falso maestro y una persona ponía, no, es que yo oigo a Joel Austin, pero yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Ay, Dios mío. Llevado por vientos de doctrina, como niños engañados. Cuando una persona escucha cosas que no es la verdad, cuando una persona no comparte la verdad en amor con otros, lo que va a pasar es que es el cuerpo afectado porque no crecemos ni maduramos. Es triste ver predicaciones donde están llenas de chistes, llenas de el hombre siendo el centro, de tú puedes, tú eres el aquí, tú eres allá, tú vas a tener, tú tienes que pedir, tú tienes que arrebatar, tú tienes que confesar, tú tienes que... Y la Biblia y la palabra y la verdad. Caer en el engaño es ser presa fácil a la idea de que yo puedo vivir mi vida sin la iglesia. Eso es un engaño. Vivir en el error es pensar que yo puedo interpretar la Biblia como yo quiero interpretarla. O que sabiendo la verdad de la Biblia yo puedo hacerla a un lado y vivir mi vida como que si no pasa nada. O el entendimiento de la realidad, del matrimonio, el trabajo, nuestra paternidad, las relaciones de noviazgo, el cómo voy a vivir mi vida en mi trabajo. Por eso es importante hablar la verdad del amor. Y cuando hablamos de hablar la verdad, estamos hablando de que la verdad de las palabras nos exhorta, nos corrige, nos instruye, pero también nos anima, nos aconseja. No uso la palabra para darle el sentido que yo quiero, sino yo me someto a la verdad de la palabra, aunque no me guste. ¿Qué necesito para madurar? Primero, entender que la fuente del crecimiento es el cuerpo de Cristo, Cristo mismo, el estar unido al cuerpo. Él es la dirección, la meta de nuestro crecimiento. Él es la cabeza y el cuerpo unido a la cabeza es cuando va a experimentar el crecimiento. El madurar no es una muestra de cuántos años tenés en la iglesia. No, yo tengo 45 años en la iglesia. Pero ahí se le van los ojos con la hermanita, ¿verdad? Así como en las caricaturas, ¿ha visto que se le salen los ojos así? La madurez no es cuántas veces, no, yo he leído la Biblia ya este año llevo 11 veces leyendo la Biblia de pasta a pasta. La madurez no se refleja en cuántas horas llevamos impartiendo clases de Biblia o de teología. La madurez no se demuestra si conocemos los idiomas bíblicos. No, es que yo sé griego, hebreo. ¿Saben en qué se muestra la madurez? La madurez se muestra en la forma en que vivimos, en las decisiones que tomamos día a día, en cómo nos relacionamos con los demás, en que estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, con tal de que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Eso es madurez. Le voy a poner un ejemplo natural. Uno sabe que su hijo es maduro cuando dice, mira papá, fíjate que me invitaron al cine, pero no voy a ir porque tengo que estudiar, mañana tengo un examen. Eso es madurez. O mira papá, fíjate que dejé a estos amigos porque no me están llevando por un buen camino. Te soy sincero, me gusta estar con ellos, me gusta lo que hacen, pero no me conviene. Y con el dolor de mi alma los voy a dejar. Eso es madurez. O cuando un papá le dice a su hijo, hijo, ¿sabes qué? Perdóname, porque te hablé de esta y esta forma. Perdóname, eso es madurez. Debemos de vivir la verdad, amar la verdad y hablarla en amor, y eso va a producir un crecimiento.
Si se da cuenta, Pablo viene hablando de que, se recuerda que Pablo hace una oración antes de esto. Lo leímos la semana pasada, ¿recuerda? Y parte de la oración era que pudiéramos tener un entendimiento y una comprensión de ¿qué? Del amor. Porque cuando yo comprendo el amor, esto que estamos hablando va a ser mucho más fácil para nosotros vivirlo. El crecimiento de la iglesia depende de la unidad que haya entre nosotros. Y depende de qué tanto estemos viviendo la verdad en nuestra vida. Y qué tanto estemos manifestando el amor que hemos recibido de parte de Cristo entre nosotros y para con los demás. Y yo espero que hayamos sido persuadidos a vivir, a tomar la decisión de vivir dignamente conforme a nuestra vocación, a vivir esa vida de unidad, a preservar la unidad, a esforzarnos por preservar la unidad. Esa unidad que es una unidad en el Espíritu por el vínculo de la paz, esa paz que Cristo obró para con nosotros y para con Dios. Esa unidad que nos lleve a una unidad en la fe, a una unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Que cada uno de nosotros procuremos la edificación mutua en amor para que crezcamos y seamos edificados mutuamente como un solo cuerpo para gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. ¿Cómo no estar agradecidos por la gracia, esas riquezas de tu gracia que han manifestado tu bondad y tu amor para con nosotros? Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda arrepentirse en su corazón si ha menospreciado el ser parte del cuerpo de Cristo. Te pedimos perdón si no hemos vivido dignamente en la vocación con la que hemos sido llamados. Esa vocación que implica el poder ser partícipes de tu cuerpo, Señor. Que implica ese llamado a cumplir tus propósitos, a poder ejercer el ministerio de hacer discípulos a otros. Y que en arrepentimiento podamos procurar la unidad que tú ya obraste, esa unidad que tuvo un precio y el precio fue tu sangre, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en tu nombre, porque son una bendición en nuestra vida. Y cada día podamos disfrutar de la bendición de tener hermanos con quienes aprender, con quien desahogarnos, con quien pedir un consejo, con quien animarnos y cuando sea necesario exhortarnos en amor, para que juntos seamos edificados y vayamos creciendo, para que seamos luz y sal, para que como tú oraste, que a través de nuestra unidad el mundo crea que tú existes y que el mundo pueda ver tu obra en nosotros, en la forma en cómo nos amamos mutuamente, cómo nos servimos unos a otros, cómo nos preocupamos, cómo adoramos comunitariamente. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo de adoración. Gracias porque podemos disfrutar de la bendición de crecer al estar unidos al cuerpo. Gracias por nuestra iglesia local, Señor. Gracias porque procuramos hablar la verdad en amor. Gracias porque a través de la iglesia se proveen medios para capacitarnos para tu obra, la obra del ministerio. Y te doy gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir contigo en adoración a ti, Señor. Porque reconocemos que solamente tú eres digno de toda gloria, honra y honor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.